A mí me ha tocado hablar del pasaporte COVID. Y, bueno, al conocido como pasaporte COVID, ¿no? Certificado digital COVID. Y quizás lo primero que me gustaría señalar es que realmente no nos encontramos ante un pasaporte propiamente dicho, no en el sentido de que sus titulares van a poder viajar libremente a través de la Unión Europea sin estar sometidos a ningún tipo de restricción por motivos del coronavirus, ¿no? Como veremos a continuación. Dicho esto, la norma que establece el certificado COVID es el Reglamento 953, recientemente aprobado el 14 de junio de 2021. Norma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que resultará de aplicación directa, inmediata y obligatoria a todos los Estados miembros a partir del 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. Se prevé, por tanto, un año de aplicación, sin perjuicio de que pudiese ser, en su caso, prorrogado. 2. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Pues como se ha señalado anteriormente, ¿no? Contribuir, facilitar el derecho a la libre circulación. ¿Cómo? Pues a través del establecimiento de un sistema de certificados válidos, seguros e interoperables entre los diferentes Estados miembros, de tal manera que el certificado emitido por cualquier Estado miembro deba ser obligatoriamente aceptado por los demás Estados miembros. La norma prevé 3 tipos de certificados: el certificado de vacunación, el certificado de prueba de diagnóstico y el certificado de recuperación. Certificado de vacunación, ¿qué es lo que va a acreditar? Pues que una persona se ha vacunado, la fecha en la que se ha vacunado, el tipo de vacuna que ha recibido, si ha recibido una dosis o 2, etc. El certificado de prueba de diagnóstico, bueno, pues lo mismo, lo que va a acreditar es que esa persona se ha sometido a una prueba de diagnóstico, a una PCR, a una prueba de detección de antígenos, el resultado de esa prueba, cuándo se ha celebrado esa prueba, cuándo ha tenido lugar, etc. Y finalmente el certificado de recuperación, que lo que va a acreditar es que una persona ha padecido la enfermedad, es decir, ha estado infectado por el virus y lo ha superado. Entonces, la pregunta que necesariamente surge ahora es: ¿podrán los titulares de estos certificados viajar libremente por Europa, por los diferentes Estados miembros, sin estar sometidos a ningún tipo de restricción? Y la respuesta es no, no necesariamente. Me explico, ¿de acuerdo? Si un Estado miembro acepta que entren dentro de su país todas aquellas personas que estén vacunadas, tendrá que aceptar el certificado de vacunación como certificado acreditativo de que esa persona se ha vacunado y, por tanto, tendrá que admitirlo. Y el certificado emitido por cualquier Estado emisor. Y lo mismo ocurriría con los restantes certificados. Si un país lo que exige es que te hayas practicado, que te hayas tenido lugar una PCR en las 72 horas anteriores a poder entrar en su país, bueno, pues deberá permitir a todos aquellos titulares del certificado de prueba de diagnóstico que acrediten que efectivamente se ha realizado la prueba y que el resultado es negativo. Y lo mismo con respecto al certificado de recuperación. Ahora bien, la clave está en: ¿pueden los Estados miembros exigir requisitos adicionales? Es decir, ¿podrían los Estados miembros, por ejemplo, exigir que una persona, una vez que entre en su país, tenga que someterse a pruebas de diagnóstico adicionales, a una cuarentena, a un autoaislamiento? Pues la respuesta es sí, pero con matices, ¿de acuerdo? Nuevamente con matices. Porque yo creo que precisamente una de las finalidades del reglamento, lo comentábamos anteriormente, antes de empezar, ha sido la de limitar estas posibilidades, ¿vale? Pero, repito, sí, pero con matices. ¿Por qué sí? En primer lugar, porque, como se ha dicho, la competencia para definir las políticas nacionales en materia de salud corresponde a los Estados miembros. Ahí está el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y, por tanto, también va a corresponder a los Estados miembros fijar las posibles restricciones que, por motivos de salud pública, deban establecerse o puedan limitar el derecho a la libre circulación, lo cual yo creo que también encuentra fundamento en los artículos 1 y 29 de la Directiva 38 del 2004, de 29 de abril, sobre el derecho a la libre circulación. Además, eso sí, lo que sí es importante señalar es que estas restricciones, bueno, tienen que respetar los principios generales de la Unión Europea. Primero, principio de no proporcionalidad, principio de proporcionalidad, principio de no discriminación.
estas medidas tienen que estar justificadas desde una perspectiva del interés público. En este caso, claro, la salud pública, proteger la salud pública. Tenemos que hablar de medidas específicas, es decir, las estrictamente necesarias para servir a tal fin. Limitadas en el tiempo, el que resulte estrictamente necesario, basadas en criterios objetivos. No se pueden establecer limitaciones en base a la nacionalidad, sino en base al lugar de procedencia de esa persona. ¿Dónde has estado en los últimos 14 días? ¿Cuál era el nivel de incidencia en el lugar donde has estado? El nivel de riesgo, el nivel epidemiológico, ¿de acuerdo? En ese lugar. Eso sí puede justificar una restricción. Y también es importante que no exista discriminación entre los Estados miembros. O sea, me explico. Si dos Estados miembros están en una situación epidemiológica igual, deben establecer criterios iguales. Lo que no podría es que fijasen criterios más o menos flexibles en función de otros intereses. Y en este sentido yo sí creo que es muy importante que los Estados miembros fijen criterios comunes de actuación a la hora de poder fijar esos criterios o esas restricciones adicionales con respecto a los titulares de los certificados. Muy importante para mí el artículo 11 del reglamento, y es aquí donde yo derivo esa intención del legislador de tratar de limitar la existencia de esas restricciones adicionales, porque aun cuando el artículo las reconoce, y reconoce que los Estados miembros pueden establecerlas, fíjate, lo que hacen es, primero, la obligación de los Estados miembros de informar a los demás Estados miembros y al Consejo sobre dichas restricciones. Debe informar sobre los motivos que las justifican, en base a datos epidemiológicos. Debe justificar o debe explicar el alcance de esas medidas y cómo esas medidas concretas van a afectar a los titulares de los certificados. Y en tercer lugar, debe especificar el tiempo de su aplicación. Y además también se les obliga a dar información completa, veraz y clara a la ciudadanía. Hombre, yo creo que estas obligaciones de información a tus socios y a la propia comisión, bueno, pues van a servir también como elemento de control. Bueno, y que efectivamente, bueno, pues oye, los Estados miembros hagan un esfuerzo porque esos criterios se fijen en base a criterios objetivos, ¿de acuerdo? Basados, repito, en criterios científicos, objetivos, niveles de riesgo, incidencia, etc. Llegados a este punto, por lo tanto, oye, ¿pueden establecerse medidas adicionales? Sí, pero en los términos en los que acabamos de mencionar. Llegados a este punto, ¿vulnera la norma algún derecho? En mi opinión, no. Los certificados son gratuitos y no tienen carácter obligatorio. ¿De acuerdo? Tenemos derecho a que se nos emitan estos certificados, ¿vale? En soporte papel, soporte digital o en ambos. Pero no hay obligación ni de solicitarlos ni de tenerlos. Y es más, no se pueden convertir en una especie de requisito necesario para el ejercicio del derecho a la libre circulación. Eso lo dice la consideración 36 de la propia norma. Oye, porque ha habido cierto temor, ¿no?, de ciertas personas que han dicho que por esta vía de los certificados de vacunación podría llegar a exigirse de facto la vacunación como obligatoria, ¿no? Y los problemas que habría, lógicamente, para aquellas personas que no se puedan vacunar, por razones médicas, o que no se quieran vacunar, o que todavía no se hayan podido vacunar porque no les haya tocado, o que no estén dentro de las indicaciones. Por ejemplo, los niños, hoy por hoy, pues no están dentro del sector de la población que va a ser vacunado. Pues yo creo que ahí la norma, desde luego de la misma no se deduce eso, y es más, en su consideración 36 lo que hace precisamente es decir que la posesión de un certificado no se puede convertir en un requisito necesario para el ejercicio de la libre circulación, máxime cuando uno puede acreditar por otros medios, ¿de acuerdo?, el cumplimiento de los requisitos de salud que pueda exigir un Estado miembro para la entrada dentro de su país. Por lo tanto, voluntario, ¿facilita? Sí, pero no obligatorio. En resumen, yo personalmente valoro muy positivamente esta norma, en la medida en que es el resultado de un esfuerzo coordinado y común de los Estados miembros. Además, ¿cuál sería la alternativa? ¿La alternativa qué sería? ¿27 sistemas de certificados diferentes? ¿Con requisitos diferentes? ¿Que el certificado emitido por España no se nos admitiera en Bélgica? ¿O el emitido por Bélgica no fuese admitido? En fin, yo creo que sería un caos para la ciudadanía, generaría inseguridad y además
en mi opinión, no solo no facilitaría, sino que perjudicaría gravemente el derecho a la libre circulación. Por eso, desde esta perspectiva, a mí me parece muy positivo. Hay personas que piensan que se ha quedado corto, que debería haber permitido viajar sin más, sin ningún tipo de restricción. Bueno, yo quizás esas personas fueron un poco realistas, o quizás el término pasaporte, ¿de acuerdo?, no fue el más indicado. Pero yo sí creo que va a facilitar, que va a contribuir de forma eficaz en la medida en que hablamos de certificados interoperables que deben ser aceptados por todos los Estados miembros con independencia de cuál va a ser el Estado emisor. Dicho esto, las incógnitas todavía son muchas. Por lo tanto, parece razonable que los Estados miembros puedan reservarse, ¿de acuerdo?, la capacidad de poder fijar restricciones adicionales en base a las circunstancias de cada caso. Oye, ¿qué está ocurriendo ahora con la variante india del COVID? Pues yo creo que es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Oye, todavía no sabemos si una persona que ha sido vacunada con una dosis o con dos, durante cuánto tiempo le va a durar la inmunidad. ¿Puedes seguir infectando aunque estés vacunado? Es decir, yo creo que hay elementos todavía a los que la ciencia no ha podido dar respuesta y, por tanto, a mí me parece razonable que los Estados miembros mantengan esa capacidad. Pero, repito, sí me parece un paso, desde luego, en la buena dirección, muy acertado, que va a contribuir a facilitar la libre circulación y para España, desde luego, fundamental. Muchas gracias.